Encontré mi propio contrato, roto en pedazos, en la papelera de la sala de juntas. Y aún no me habían despedido oficialmente. Y eso no era lo peor. El murmullo de los pasillos se apagó en cuanto abrí la puerta. La joven, la misma a la que yo había entrenado durante 6 intensos meses, estaba sentada en mi silla, frente a la pantalla, con el plano del proyecto más importante que teníamos abierto. Me sonrió con esa incomodidad falsa que usan los que ya saben algo que tú no. Ah, justo hablábamos de ti, dijo Sergio, el director, acomodándose la americana como si no tuviera prisa. ¿Tienes un momento? Me llevaron a la sala de juntas, la mesa larga, los vasos de agua, el logo de la empresa en relieve en la pared. Todo impecable, como si se prepararan para recibir a un cliente, no para degollar a uno de los suyos. Sergio no miraba mis ojos. Miraba un papel con un membrete que yo conocía demasiado bien. Recortes, empezó con voz ensayada. No es algo personal. La Junta ha decidido. No escuché el resto. Solo veía cómo la luz de la ventana caía sobre mi portafolios, cerrado, apoyado en la esquina. Todo mi trabajo, años de contactos, licencias, aprobaciones, y de pronto me imaginé ese portafolios en otras manos, las manos equivocadas. Así que, gracias por todo, cerró Sergio levantándose. Salí sin mirar atrás. En la puerta la joven me alcanzó. De verdad, lo siento. No ha sido cosa mía. Seguí andando. Afuera el aire de la calle me golpeó como un cubo de agua helada. Madrid, a media mañana, bullía indiferente. Pero yo ya sentía el rumor de algo que ellos no sabían. Sin mi firma, ese proyecto no se movería ni un centímetro. Me apoyé en una farola. La gente pasaba, los autobuses rugían. Una señora discutía con el conductor de un taxi. Un niño lloraba, el mundo seguía. Y yo empecé a pensar cuándo había empezado todo esto. No volví a la oficina, ni a recoger mis cosas. Me quedé en casa, moviéndome entre la cafetera y la ventana, mirando cómo el día se alargaba y se acortaba sin que yo hiciera nada. La carpeta azul con todos mis documentos de la consultora estaba sobre la mesa del salón. No la abrí. El teléfono vibraba cada hora. Primero mensajes de compañeros. Lo siento, macho. No me lo esperaba. Ya sabes cómo es esto. Luego silencio. Después silencio incómodo. Sabía lo que significaba. Ya estaban adaptándose a trabajar sin mí. Al tercer día vi algo que me hizo quedarme helado. Estaba revisando LinkedIn, por pura inercia, cuando apareció una publicación de la joven a la que había entrenado. Encantada de asumir la dirección técnica del proyecto Río. Un reto y una oportunidad increíbles. Ni una mención a mí, ni una línea reconociendo el trabajo previo. Solo su sonrisa, el logotipo detrás y el hashtag Nuevos Retos. Me quedé con la pantalla en la mano, sin pestañear. Luego empecé a leer los comentarios. Felicidades. Te lo mereces. Gran elección de la empresa. Entre esos nombres, varios eran contactos que yo mismo había presentado. Quise escribir algo, cualquier cosa. No lo hice. En cambio, abrí el archivo de licencias en mi portátil. Ahí estaba, la aprobación medioambiental, el permiso de obra, el plan de gestión de residuos. Todo emitido a nombre de mi consultora personal, que había usado como intermediaria legal antes de incorporarme a la empresa. Sin mi firma, todo quedaba en pausa. Esa noche soñé con el primer día que la vi. Ella llevaba una carpeta amarilla y un cuaderno nuevo, sin una sola arruga. Me han dicho que tú eres el que sabe cómo va todo. Me sonrió. Yo, ingenuo, le respondí. Aquí no hay secretos. Lo que quieras aprender, te lo enseño. Recordar eso me provocó una mezcla rara. Ni rabia pura, ni tristeza. Más bien una sensación de estar viendo un truco barato repetirse delante de mis ojos. El domingo por la tarde decidí caminar hasta la zona de obras del Proyecto Río. Quería ver qué hacían sin mí. Me puse una gorra y gafas oscuras. Al llegar me encontré a 3 operarios fumando junto a la valla. Uno de ellos me reconoció. ¿Qué pasa, jefe?, dijo como si aún trabajara ahí. ¿Está todo parado? ¿Lo sabía? ¿Parado?, pregunté fingiendo sorpresa. Sí, los papeles de medio ambiente no están firmados. Llevan 3 días esperando.
Los de arriba están de los nervios. No respondí. Seguí andando hasta un punto desde donde podía ver el esqueleto del edificio. Grúas inmóviles, material cubierto con lonas. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo después de que yo saliera por la puerta. De vuelta a casa, pasé por delante del café donde solía reunirme con Sergio y algunos clientes. Dentro, lo vi sentado con un hombre mayor que reconocí al instante, el inversor principal del proyecto. Sergio hablaba rápido, gesticulando, pero el otro lo escuchaba con el ceño fruncido, como quien intenta resolver un rompecabezas. Me quedé en la acera, mirando a través del cristal. Parte de mí quería entrar, saludar, fingir normalidad. Otra parte, más silenciosa y calculadora, me dijo que no. No todavía. Al llegar a casa, dejé el móvil boca abajo. Me serví un whisky. Y mientras el hielo se derretía, empecé a escribir en una libreta 3 palabras. Firma, tiempo, precio. Lunes, 9 de la mañana. Abrí el correo y redacté un mensaje con el asunto. Situación legal, Proyecto Río. No lo envié a Sergio, ni a Recursos Humanos. Lo mandé directamente al departamento jurídico de la empresa. Estimados, les informo que las licencias ambientales y permisos de obra asociados al Proyecto Río fueron tramitados a través de mi consultora y requieren mi firma para su validez. Actualmente, dichos documentos se encuentran pendientes de autorización. Quedo a disposición para discutir las condiciones de regularización. Atentamente, mi nombre, Cortés. Frío. Imposible de interpretar como amenaza directa, pero lo suficientemente claro para que entendieran el mensaje. A las 2 horas, me llamó Sergio. ¿Qué es esta tontería? Su voz sonaba tensa. No es ninguna tontería. Es un hecho legal. No puedes bloquear un proyecto así. Yo no lo bloqueo, solo cumplo la ley. Y para cumplirla, necesitamos hablar de mis condiciones. Silencio. Luego, un suspiro. Ven mañana a las 10. Colgué sin prometer nada. Me quedé mirando la libreta donde había escrito firma, tiempo, precio. La primera palabra ya estaba en juego. Esa tarde llamé a un viejo amigo, Javier, abogado especializado en contratos públicos. Nos encontramos en un bar discreto de Lavapiés. Te lo resumo, le dije. Sin mi firma no hay obra. Ellos lo saben. Yo quiero que lo reconozcan, me paguen por el trabajo y me acrediten como autor técnico. Javier sonrió, moviendo el vaso de vino. Tienes un as en la manga que no aparece todos los días. Pero si quieres que paguen bien, tienes que dejarlos sudar un poco más. ¿Qué propones? No vayas mañana. Haz que vengan ellos a ti. Salí del bar con una idea nueva. No buscar la reunión, sino crear la necesidad de que ellos la pidan. Al día siguiente, ignoré 2 llamadas de Sergio y un correo marcado como urgente. En su lugar, envié un mensaje breve al inversor principal. Estimado señor Martín, sé que el avance del proyecto Río es prioritario para usted. Hay cuestiones legales que podrían retrasarlo indefinidamente. Si lo desea, puedo explicarle la situación personalmente. Atentamente. Menos de 1 hora después, recibí su respuesta. Mañana a las 9 se vio en mi despacho. Cuando entré en su oficina, me sorprendió su franqueza. No me importa quién tenga razón, dijo. Me importa que el proyecto se haga y se haga bien. ¿Qué quiere usted? Le expliqué todo. Cómo la empresa había usado mi consultora para tramitar permisos. Cómo me habían sustituido por alguien sin experiencia. Cómo los documentos no podían avanzar sin mi firma. Martín me escuchó en silencio, con las manos cruzadas. Lo que describe es, digamos, una torpeza empresarial considerable. Déjeme pensarlo. Salí de allí sin un acuerdo, pero con algo mejor. Un aliado que no debía nada a la empresa y que tenía más poder que todos ellos juntos. Por la tarde, recibí un correo de Sergio. El señor Martín nos ha informado de su conversación. Esto complica las cosas. Necesitamos resolverlo cuanto antes. ¿Podemos reunirnos mañana? Sonreí. No respondí de inmediato. Me limité a añadir una marca junto a la segunda palabra en mi libreta. Tiempo. La tercera, precio, aún estaba pendiente, pero ya sabía cómo la iba a poner sobre la mesa. El día de la reunión amaneció con un cielo gris y pesado. Entré en la oficina de la empresa como quien pisa un terreno minado.
Sergio me esperaba con 2 personas de legal y, para mi sorpresa, también estaba ella, la joven a la que había entrenado. Queremos cerrar esto ya, empezó Sergio sin darme la mano. Hemos revisado tu reclamación y, legalmente, no tienes base para exigir nada más allá de un pequeño pago por los trámites pendientes. En la mesa había una carpeta roja. Dentro, un documento de una página. Un contrato de colaboración puntual, con una cifra insultante. Apenas lo que cobraba en una semana de trabajo. Firma esto y mañana mismo liberamos el pago, dijo uno de los abogados. Me incliné hacia la carpeta, despacio. Y si no firmo, si no firmas, tenemos vías para reabrir los permisos con otro técnico. Perderemos tiempo, sí, pero tú te quedarás sin nada. Noté cómo ella me miraba, con una mezcla de nervios y triunfo, como si estuviera presenciando la ejecución de un animal herido. Es lo más sensato, añadió. Así todos seguimos adelante. Guardé silencio. Miré las manos sobre la mesa, la pluma que habían dejado preparada. Por un instante sentí que todo mi plan se desmoronaba. No eran solo ellos contra mí. Era todo un sistema que podía triturarte si te salías de la fila. En mi cabeza, una imagen se impuso. Un cristal roto, fragmentos esparcidos en el suelo, reflejando mi propia cara en 1000 pedazos. Entonces, insistió Sergio, firmé, no por convicción, sino por no darles el espectáculo de verme resistir y perder en la misma sala. Me levanté sin despedirme. Esa tarde caminé sin rumbo por la Gran Vía. Las luces de las marquesinas me parecían lejanas, borrosas. El ruido del tráfico era un murmullo constante. Tenía el sobre con la copia del contrato en el bolsillo, y cada vez que lo tocaba, sentía un golpe seco en el pecho. Llegué a casa y me dejé caer en el sofá. Abrí una botella de vino y bebí directamente de ella. Empecé a hablar en voz alta, como si discutiera con un fantasma invisible. Claro, muy listos. Sí, todo legal. ¿Y mi trabajo? ¿Y mis años? ¿Y la sangre que dejé en ese maldito proyecto? El eco en la habitación me devolvía cada palabra, deformada, como si me estuviera escuchando desde fuera. Y por un momento pensé que me estaba volviendo loco. A medianoche, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que pasó hoy. No firme nada más. Hablemos. Me quedé mirando la pantalla, sin moverme. Era tarde, estaba cansado, derrotado, pero ese mensaje, esa chispa, rompió el cristal en mi cabeza. No estaba todo perdido. Miré la libreta en la mesa. Firma estaba tachada. Tiempo también. Y ahora. Tal vez, solo tal vez, precio no era el final, sino el principio. Pero esa noche, lo único que hice fue apagar las luces y dejar que la oscuridad llenara la habitación. El mensaje de aquel número desconocido no me dejaba dormir. Al amanecer, respondí con una sola palabra. ¿Quién? La respuesta llegó en segundos. Un viejo amigo de tu trabajo. Estoy en la cafetería frente al Ministerio de Fomento. Ven solo. No tenía nada que perder. A media mañana, crucé la calle y vi a un hombre de unos 60, traje gastado pero bien planchado, leyendo el periódico como si esperara a un ministro. Lo reconocí al instante. Luis Ortega, inspector de obras públicas, un veterano que conocía cada grieta legal del sector. Me enteré de tu despido, dijo sin rodeos, sin levantar mucho la voz, y de la jugada con el contrato. Ya no hay nada que hacer, respondí. Firmé. No, amigo, sonrió apenas. Firmaste algo para ese proyecto, no para todo lo que viene. Sacó de su maletín una carpeta gruesa. Dentro había copias de correos internos, informes de impacto ambiental falsificados, presupuestos inflados. La empresa no solo te sacó del medio, continuó, también está engañando al inversor y al ayuntamiento. Si esto sale, no hablamos de una multa. Hablamos de que no podrán licitar en años. Me incliné hacia él. ¿De dónde sacaste esto? Tengo mis fuentes. Digamos que no todos en esa oficina están contentos con cómo hacen las cosas. Sentí cómo mi rabia se enfriaba, transformándose en algo más sólido. Dirección. Ya no se trataba de vengarme, sino de evitar que el proyecto se convirtiera en un fraude monumental que manchara mi nombre por asociación. ¿Qué quieres que haga? Pregunté.
Tú tienes acceso a cosas que yo no. Planos originales, actas de reuniones, contratos con proveedores. Si conseguimos armar el dossier completo, Martín, el inversor, tendrá que actuar. Y si él actúa, ellos caen. Ese mismo día, fui al archivo digital de mi consultora y empecé a revisar todo. Encontré más de lo que esperaba. Modificaciones no autorizadas, licencias con fechas alteradas y un documento clave donde mi firma aparecía. Pero no era mi letra. Falsificación, susurré. Guardé cada archivo en un disco duro. Lo llevé a Luis al día siguiente. Él lo revisó con la calma de quien ya sabe que tiene una bomba en las manos. Esto es suficiente para abrirles un expediente y bloquearles todas las licitaciones. Pero si quieres que el golpe sea limpio, no vamos a usarlo nosotros. Lo usará alguien con más peso. ¿Martín? Pregunté. Exacto. Y si él decide romper el contrato, tú quedas libre para liderar el proyecto desde fuera. El plan empezaba a dibujarse en mi cabeza. No era rápido, no era fácil, pero tenía un alcance que iba mucho más allá de mi orgullo. Esa tarde miré otra vez mi libreta. Firma y tiempo seguían tachadas. Ahora añadí una nueva palabra. Verdad. Por primera vez desde que me echaron, sentí que caminaba hacia algo, no huyendo de algo. Durante una semana, Luis y yo trabajamos como si montáramos un reloj suizo. No había espacio para la improvisación. Cada documento, cada correo, cada captura de pantalla tenía que encajar perfectamente. No basta con demostrar que manipularon los papeles, me repetía Luis. Hay que dejar claro que sin ti no pueden terminar nada. Ni este proyecto, ni el siguiente. Nos reuníamos siempre en lugares públicos. Una biblioteca antigua en Chamberí, un bar de barrio a las afueras, un parque al amanecer, movimientos discretos, teléfono siempre en modo avión. El momento clave llegó cuando Luis consiguió una invitación para un cóctel empresarial en un hotel de Castellana. Allí estaría Martín, el inversor, junto con directivos de varias constructoras. No era un lugar para acusaciones abiertas, sino para plantar semillas. Esta noche no vienes como víctima, me dijo Luis mientras ajustaba su corbata. Vienes como la solución que él necesita. Entré al salón iluminado con lámparas de cristal. Las conversaciones flotaban entre copas de vino y bandejas de canapés. Vi a Martín junto a un grupo de empresarios, escuchando a medias lo que le contaban. Cuando me acerqué, me saludó con un gesto breve. Señor Martín, dije entregándole mi tarjeta. He estado revisando ciertos detalles del proyecto Río que creo que le interesarán. No para discutir aquí, claro. Su mirada se agudizó. Mañana a las 8, en mi despacho. No dijo más, pero en ese instante supe que el mensaje había llegado. Al día siguiente, llevé conmigo una carpeta negra. Dentro, la historia entera. Las licencias originales a mi nombre, las modificaciones ilegales, la falsificación de mi firma, los presupuestos inflados. Martín leyó cada página sin interrumpirme. Y todo esto puede probarse, dije al cerrar la carpeta. No necesito que me crea ahora, pero si actúa rápido podrá salvar la inversión y de paso ganar un equipo que sabe hacer las cosas bien. ¿Ese equipo es usted?, preguntó. Yo y los que yo elija. Guardó silencio un momento. Luego asintió lentamente. Déjeme un par de días. Esto hay que moverlo con cuidado. Mientras tanto seguí trabajando con Luis. Preparábamos no solo el caso contra la empresa, sino también la estructura de mi propia consultora para asumir el proyecto si Martín daba el paso. Contraté discretamente a 2 ingenieros de confianza, ambos con historial impecable. En una de nuestras reuniones, Luis me observó mientras yo hablaba con uno de los nuevos fichajes. Ya no hablas como alguien al que echaron, comentó. Hablas como alguien que está contratando. Me di cuenta de que tenía razón. El miedo se había transformado en otra cosa. Control. El viernes por la mañana, recibí una llamada de Martín. Lunes a primera hora. Vamos a tomar decisiones. No dijo más, pero su tono me recordó a un director antes de bajar el telón. Sabía que la función final estaba cerca. Ese fin de semana, Madrid me pareció diferente. Las mismas calles, el mismo ruido, pero yo las recorría con una calma extraña, como si estuviera midiendo cada paso antes de una carrera. En mi libreta, añadí una nueva palabra junto a firma, tiempo y verdad.
Plan. El lunes, a las 9 en punto, entré en la sala de juntas del despacho de Martín. No estaba solo. Frente a mí, en una hilera ordenada, estaban Sergio, la joven ingeniera, dos abogados de la empresa y un par de directivos que rara vez había visto fuera de fotografías. Martín ocupaba la cabecera de la mesa. Vamos a aclarar esto de una vez, dijo sin levantar la voz. El proyecto Río no puede seguir así. Dejó caer sobre la mesa dos carpetas, una con el logo de mi consultora, otra con el de la empresa. He revisado toda la documentación. Hay irregularidades graves, muy graves. Y lo peor, intentos de falsificar firmas. Los abogados intentaron interrumpirlo, pero Martín levantó una mano. No, aquí no hay discusión posible. He decidido rescindir el contrato con ustedes de forma inmediata. El silencio fue denso, como si el aire se hubiera vuelto líquido. Sergio se inclinó hacia adelante. Esto es una exageración. Podemos. No pueden, lo cortó Martín. Desde este momento, el proyecto Río pasará a ser gestionado por un nuevo equipo técnico. Giró la cabeza hacia mí. Usted será el director. La joven me miró como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Sergio, en cambio, se levantó bruscamente. Esto no va a quedar así. Tenemos recursos legales. Úselos, replicó Martín, seco. Mientras tanto, el proyecto sigue, pero sin ustedes. No sentí euforia, ni siquiera satisfacción inmediata. Lo único que noté fue un peso que se soltaba del pecho, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante semanas. Al salir de la sala, los pasillos parecían más anchos, la luz más fría. En la recepción, varios empleados de la empresa me reconocieron. Un murmullo corrió por el hall, miradas rápidas, susurros. Algunos se apartaban, otros me saludaban con un gesto breve, como quien reconoce una victoria que no puede aplaudirse en voz alta. Luis me esperaba fuera, apoyado contra una farola. ¿Todo hecho?, preguntó. Todo hecho. Pues ahora empieza lo divertido, sonrió. La prensa no tardó en enterarse. Esa misma tarde, un portal de noticias del sector publicó: Inversor rompe con constructora tras detectar irregularidades en proyecto emblemático. No mencionaban mi nombre, pero cualquiera que conociera la historia entendía de qué se trataba. Al día siguiente, recibí una invitación para asistir a una reunión del ayuntamiento como representante del nuevo equipo. Era la confirmación oficial de que el control estaba en mis manos. Y sin embargo, cuando terminó la sesión, rechacé todas las entrevistas y llamadas. No quería ser el rostro público de un escándalo. Prefería construir en silencio. Podría salir en todos los titulares, me dijo Luis, mientras caminábamos por la Plaza Mayor. Prefiero que salgan mis proyectos, respondí. En mi libreta taché la última palabra pendiente: precio. Todo estaba donde tenía que estar. Esa noche, Madrid seguía su ruido habitual. Terrazas llenas, conversaciones cruzadas, taxis pasando rápido. Me quedé un momento en medio de la calle, observando. Y luego simplemente seguí andando, dejando que la ciudad me tragara entre su gente. Llovía en Madrid. No una lluvia fuerte, sino esa llovizna fina que cala despacio y empapa sin darte cuenta. Estaba en el puente que cruzaba hacia la zona de obras del proyecto Río. Las grúas trabajaban otra vez, lentas pero constantes. Los operarios movían materiales bajo plásticos, y el hormigón fresco brillaba oscuro bajo el agua. Al otro lado de la valla, la joven me vio. Llevaba casco y chaleco reflectante, pero sus manos estaban vacías. Caminaba junto a Sergio, que hablaba sin mirarla, con el gesto endurecido de quien sabe que todo se le ha ido de las manos. Ella me sostuvo la mirada unos segundos. No hubo saludo ni gesto, solo un parpadeo lento antes de apartar los ojos. Me quedé allí un rato, viendo cómo se alejaban entre la lluvia. Luego giré y crucé el puente, dejando atrás el ruido de las obras. En el bolsillo llevaba el nuevo contrato, seco y doblado. No lo miré. Seguí caminando hasta perderme entre la gente, el paraguas cerrado en la mano, dejando que el agua lo empapara todo.